¿Tenés temor? Porque se escuchan tantas cosas, tenemos tantos sentimientos raros con esta cuarentena, con este tiempo, guardados en casa, ya ni sabemos cuántos días van. Hoy es domingo, el día del Señor, y aquí estamos. Te cuento algo sinceramente, los extraño un montón a cada uno. Extraño poder juntarnos y abrazarnos, pero por ahora esta es la forma que tenemos para estar cerca este domingo. Estamos pasando un tiempo bastante particular en el que algunos economistas dicen que es comparable a la crisis del 30, que fue una crisis económica, se conoció como la gran crisis económica o la gran depresión del 30. Se escuchan un montón de opiniones y muchos, tal vez muchos, toman la imagen de Mafalda, el personaje de historieta de Quino, que en algún momento Quino ilustró a Mafalda con el mundo y Mafalda diciendo: paren el mundo que me quiero bajar. Tal vez mucha gente se siente así por el tiempo de angustia que está viviendo. Sin embargo, Jesús también vivió tiempos de angustia. No es nuevo esto de vivir angustia. Él vivió tiempos de angustia tremenda y lo expresó de una forma muy particular, diciendo: pasa de mí esta copa. Pero después siguió diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el secreto detrás de esta situación que vivió Jesús, este momento de angustia, que pudo expresarlo desde lo más íntimo, decirle a Dios: pasa de mí esta copa. Pero después siguió, no se quedó ahí: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El secreto del éxito en los momentos de angustia, en los momentos difíciles que vivimos, es poder decir, como dijo Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y reconocer que la voluntad de Dios es esa perfecta voluntad de Dios, que lo que quiere es lo perfecto, lo mejor para tu vida y mi vida en este tiempo. Ahora, estamos viviendo momentos difíciles. ¿Crees que es el peor momento de la historia? Algunos dicen que es uno de los peores momentos. Ahora, algunos creyeron en la década en los primeros años del siglo XX que la Primera Guerra Mundial era el peor momento de la historia. Pasaron los años y en la década del 40 fue la Segunda Guerra Mundial y muchos creían que era el peor momento de la historia. Otros dicen que el Holocausto fue el peor momento de la historia. Algunos incluso dicen que el peor momento de la historia fue el día de la bomba de Hiroshima. Podemos venir un poco más acá y pensar en el 9/11, otro de los grandes días tremendos de la historia. Esta pandemia dicen que es uno de los peores momentos de la historia. Sin embargo, te puedo decir con seguridad que no. El peor momento de la historia fue el día que Jesús murió. Ese fue el peor momento de la humanidad. Pero nada escapa a los planes de Dios, incluso ese día tremendo. Algunos analistas dicen que después de esta pandemia, después de este tiempo de cuarentena, el mundo no va a ser igual. Que un momento así es un tiempo de cambio. Porque dicen que este es el peor momento de la humanidad, pero recién veíamos que hubo un momento que fue realmente el peor momento de la humanidad. El peor momento fue el día que Jesús, el Hijo de Dios, murió. Murió por vos y por mí, para salvarnos
Ese es el día que realmente fue el peor día de la humanidad. Pero ese trágico día de la humanidad marcó un antes y un después. ¿Sabes por qué? Porque ese día la Escritura se cumplió. Porque Jesús no solo murió, sino que también resucitó. Y en su resurrección nos dio la vida eterna. Él, ese trágico día que el mundo se oscureció, ese día murió por vos y por mí y resucitó, venciendo a la muerte y dándonos vida eterna. Un antes y un después en el día considerado el peor de la humanidad. Ahora, nos dio vida eterna. Te pregunto, ¿cuándo comienza la vida eterna? Qué buena pregunta, ¿no? Porque Él nos dio vida eterna. Y pensamos en la vida eterna y pensamos que es estar en la presencia de Dios y poder alabarle y estar delante de Él. Y lo pensamos como algo futuro. Sin embargo, la vida eterna. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. O sea, que la vida eterna no es algo para el futuro, no es algo que vamos a vivir cuando estemos en la presencia de Dios. La vida eterna empezó el día que reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador. Ese día que lo invitaste a reinar en tu vida. Entonces, esto que estamos viviendo como hijos de Dios es parte de la vida eterna. Pablo, en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, nos dice un consejo importante. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, estar firmes. Hay muchas promesas de Jesús que nos alientan. Muchísimas promesas. Entre ellas Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ya Él nos estaba alertando o anticipando que íbamos a vivir momentos difíciles. Por eso no está mal que te sientas angustiado o preocupado en el día de hoy por la situación que estamos viviendo de esta pandemia, nuestra cuarentena, el hecho de tener que estar en casa y no saber qué va a pasar, cómo va a seguir este tema a nivel mundial. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se quedó ahí. Él dijo que tendríamos aflicción, pero también nos dijo, más confiad, yo he vencido al mundo. El secreto en tiempos de angustia es reconocer que no estamos pasándolo solos. Jesús nos prometió que en esos tiempos de angustia Él estaba con nosotros y Él ya venció. Tendremos aflicción, dijo, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto que estamos pasando, toda esta situación que vivimos es eso, es pasajero, está pasando, porque nuestra mirada debe estar más allá, en lo que Jesús nos prometió, la vida eterna. No es una vida de angustia, sino una vida de gozo, así que este tiempo de angustia que vivimos, tal vez como sociedad, es pasajero, porque Él nos prometió que teníamos la vida eterna, que estaremos gozándonos en su presencia, gozándonos con Él. Y esta parte de nuestra vida eterna es para pensar que debemos confiar, porque Él venció. Pablo también nos hace recomendaciones. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, lo leíamos hace un rato, dice, vistan la armadura para enfrentar el día malo. No era nuevo.
No es nuevo que va a haber días malos. No todos los días de la vida cristiana son días color de rosa. Hay algunos días buenos, algunos días malos y algunos días intermedios. Sin embargo, Pablo nos decía, vistan la armadura para enfrentar el día malo. ¿Qué es el día malo? ¿Qué es? ¿Qué es el día malo? ¿Cuándo es el día malo? No sabemos. Por eso debemos vestir la armadura. Jesús, mientras lo arrestaban, dijo algo que por ahí pasa a las apuradas cuando lo leemos. En Mateo capítulo 26, versículo 56 dijo, todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. ¡Wow! Estamos viviendo un tiempo complejo. Tiempo de aflicción. Jesús dijo que tendríamos aflicción, pero nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Pablo nos dijo que nos vistamos la Escritura. Jesús dijo que todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Ahora, ¿qué Escrituras? ¿Qué parte de la Biblia? Todo. Nada escapa al perfecto plan de Dios. Te invito que me acompañes a buscar Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículos 32 al 36 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora, nadie, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¡Wow! Jesús nos dice que debemos aprender de la parábola de la higuera y estar atentos. Ahora, en Mateo, en el mismo capítulo, en el capítulo 24, en el versículo 4, Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Van a venir a mentir, a decirnos que pasa esto, que pasa aquello, que pasa lo otro, a decirnos tantas mentiras, van a querer engañarnos. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Aprendan de la parábola de la higuera. Cuando las ramas están tiernas, empiezan a brotar las hojas, saben que el verano está cerca. Que nadie nos engañe, debemos estar atentos. Nos van a querer engañar, te van a querer engañar. Te van a empezar a decir, vas a empezar a escuchar cosas que no son ciertas y que lo que buscan es hacerte, hacerme y hacernos dudar de la palabra de Dios. Jesús dijo que todas estas cosas pasan para que se cumpla la Escritura. Ahora, hablando de todas estas cosas que pasan, en el mismo capítulo, en el capítulo 24, versículo 6 en adelante dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mirad que nadie os engañe. Y oiréis de guerras,
rumores de guerra. No os turbéis, es necesario que todo esto acontezca para que se cumplan las Escrituras. Y sigue Jesús hablando en el mismo capítulo, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¡Wow! No sé si te pusiste a pensar. ¿Te diste cuenta que en este tiempo la iglesia está trascendiendo las paredes de los edificios? La iglesia del Señor, a través de esta pandemia que estamos viviendo, nos volcamos a las redes, nos volcamos a internet, a compartir y estar juntos, a poner en práctica lo que Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y en este tiempo de pandemia, donde debemos estar en cuarentena, cada uno en su casa, estamos generando un lugar santificado en las redes sociales, en internet, en YouTube. ¿Quién iba a decir que nos íbamos a sentar delante del televisor y iba a ser santificando el nombre de Dios? Que al sentarnos ahí, el Señor iba a estar en medio nuestro, porque estamos más de 2 o 3 reunidos, de un lado y otro de las pantallas. Nos estamos juntando como cuerpo del Señor. La iglesia trascendió los límites físicos, los límites de las paredes, y estamos llegando a todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Hasta dónde estamos llegando? A todos lados. Estamos llegando a todo el mundo. Pero te tengo una noticia. Vendrán días peores. Lo dice la Biblia. Esto no es el peor momento. La Biblia dice que vendrán días peores. El versículo 22 del mismo capítulo dice: y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los días se van a acortar por amor a los escogidos, por amor a vos y por amor a mí. El Señor acortará los días, dice acá. Ahora, el consejo de Dios sigue siendo el mismo. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Efesios 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos. ¿Cómo nos fortalecemos? Buscando al Señor, buscándole cada día más, compartiendo con otros. La forma que tenemos de compartir es estar en este momento a través de las redes. Tal vez una llamada, un mensaje, WhatsApp, plataformas de intercambio para compartir, como es Zoom, Meet y demás, que nos permiten compartir, vernos y alentarnos unos a otros. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, nos sigue diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vestíos toda la armadura. Te invito a que releas
estos versículos del capítulo 6 de Efesios, donde Pablo nos dice que tenemos que vestirnos toda la armadura y estar firmes. Te desafío a que puedas estar firme en el Señor, disfrutando la vida eterna que te dio en esta semana. Dios te bendiga.